Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar otra sesión de repasos. En esta ocasión vamos a empezar a platicar sobre el contenido 3, que es complemento. Habíamos quedado que iba a dar el complemento en persona, sin embargo, estuve viendo que en realidad son cuestiones muy concretas y espero que a través de esta presentación queden un poco más claras y cuando nos veamos sean dudas ahora sí más concretas, porque en realidad, aunque se les haga difícil quizás por la vía, es muy sencillo en comparación, insisto, al contenido 2, o por decir ahorita que les mandé el contenido 5, sí era un poquito más amplio. Y por otra parte, como se habrán dado cuenta, este fin de semana también hemos tenido diversos anuncios. Hace algunos minutos les acabo de mandar el anuncio del concurso de laboratorio. Ustedes estuvieron tomando como equipo diferentes fotografías y de esas se les está haciendo la invitación, no importa qué práctica sea, ustedes manden la fotografía o las fotografías que consideren podrían ganar el concurso, ¿sí? Deben subirlas en el apartado donde ustedes suben sus prácticas, ahí en Teams, les deberán de abrir sus profesores de laboratorio una carpeta formalmente para las fotografías y ahí es donde deberán subirlas. Bueno, después de esa breve introducción, repasando las acciones del complemento, como podemos observar aquí en la fotografía o en la imagen, mejor dicho, nos ayudan para el aumento de la permeabilidad, la degranulación de mastocitos, la activación de la quimiotaxis, en específico de neutrófilos, pero recordemos que en realidad van a atraer en este caso, muchas células polimorfonucleares, no solamente neutrófilos. Y sobre todo, a lo que más va enfocado, pues es a la lisis celular. Para esto debemos recordar las proteínas de fase aguda. Esta imagen también ya la habíamos platicado en clase, donde la interleucina 6 es parte de la inductora de alguna manera para que el hígado comience a desencadenar la liberación de estas proteínas. Y dentro de esas proteínas que se van a liberar, varias de ellas nos van a funcionar como opsoninas. Y ejemplo de opsoninas, para que lo empieces a tener en cuenta y recuerdes contenido 2, vamos a tener a la proteína amiloide sérica o AAS, la proteína C reactiva, el fibrinógeno, la lectina de unión amanosa y por supuesto también a las proteínas surfactantes, tanto la A como la D. Estas proteínas que te acabo de mencionar son opsoninas y en el caso de la lectina es desencadenante de las vías del complemento. Las proteínas del complemento también van a salir de parte del hígado y de la fase aguda y van a estar en circulación y nos ayudan mucho para poder desencadenar todo lo que es este ataque a la membrana. Y acá abajo pues les pongo un ataque, bueno, como el macrófago más bien va a fagocitar, para que les quede un poco más claro y vayan recordando cuestiones del contenido 2, ¿no? Para que el macrófago se lo coma más rápido o diga que está más rico, pues necesita estar opsonizada. En este caso, el bacilo está de un lado bloqueado por la proteína C reactiva y del otro lado tiene otra proteína C reactiva. De esa manera lo ve el marcaje y dice, no, pues sí, este de entrada es un patógeno, es algo desconocido y en segunda, pues me va a saber más rico y se lo come. Del otro lado es el mismo ejemplo, pero ahora es una lectina. Y si nosotros pudiéramos verlo microscópicamente minucioso, veríamos que no solamente se está llevando a cabo la fagocitosis, sino que también se está comenzando a llevar a cabo el ataque del complejo a la membrana. Una vez que se pegue esta lectina, van a comenzar a llegar todas las proteínas que van a empezar
a afianzarse para desencadenar, en este caso, sería la vía de las lectinas del complemento. Y de esta manera, cuando se lo está comiendo, al mismo tiempo se están abriendo poros dentro de la célula. Por último, para que empieces a conectar con tu contenido 2, y te aviso de una vez que el contenido 2 lo vamos a ver mañana en la clase presencial, aquí te presento al hepatocito. Volvemos a recordar que el hepatocito es capaz de producir factores de coagulación, ahí viene otra vez fibrinógeno, protombina, plasminógeno, también produce enzimas, va de alguna manera el macrófago, aunque está llevando este proceso de opsonización por proteína C reactiva y algunas otras que ya haya lanzado el hígado, va a mandarle vías otra vez de señalización al hepatocito para que siga mandando estas proteínas de fase aguda. ¿Y cuáles van a ser? Pues las interleucinas. Interleucina 6, interleucina 2, TNF-alfa. ¿Y eso que nos indica? Inflamación. Recuerden, la interleucina estrella en la inflamación va a ser la interleucina 6. Los TNF-alfa también participan y la interleucina 2. También, como les menciono, pues es la encargada de mandar el factor B, la proteína C3, la proteína C5, ¿no? Y C3 y C5 sabemos que son desencadenantes del complemento. Ajá. También nos van a producir las RRP humorales, la PCR nuevamente, ML, ficolinas. Entonces no se olviden de esto, jóvenes. Ejemplo de proteínas de fase aguda, aquí tienen varios. A continuación les voy a pasar un video que es muy rápido de cómo se lleva a cabo la vía del complemento, para que ustedes vean cómo se va pegando cada una de las moléculas y después tenemos a la poli, en este caso a la poli 9, empieza a formarse el poro y ahora sí tenemos la lisis celular. Este video es un poquito largo, de hecho por eso también me retrasé un poco en subir la clase, entonces una parte tiene audio y la demás parte no tiene audio, pero tiene subtítulos. De todos modos, yo les voy a dejar el link para que lo vean y si es posible también en la clase lo podemos retomar. Y destruyen. Y los anticuerpos que se unen a los microorganismos. Ya los conoces. Pero, ¿qué si te dijera que hay algo todavía más genial? Unas proteínas que hacen prácticamente todo lo anterior. Siempre están listas para actuar y las tienen desde los animales más antiguos hasta los más modernos. Este grupo de proteínas forman al sistema del complemento. Son parte de la inmunidad humoral innata, es decir, que están circulando en la sangre. Fueron descubiertas por su actividad bacteriolítica y por actuar en conjunto con los anticuerpos para destruir a los microorganismos. De ahí el nombre de complemento. Pero no solamente existe esta función, también posee otras que son centrales para la respuesta inflamatoria e inmunitaria, por lo que este nombre de complemento le queda a la perfección. Antes de entrar de lleno al tema, abordaré algunos detalles. Los demás serán sobre la marcha. Hay 3 vías del complemento: la clásica, la alternativa y la de las lectinas. Reciben estos nombres por el orden que fueron descubiertas, pero no necesariamente describen cuál es la primera en activarse ni qué moléculas las activan. Me gusta más referirme a la clásica como la dependiente de anticuerpos, a la alternativa como la de C3 y la de las lectinas queda igual. Al ser de la inmunidad innata, muchas son moléculas reconocedoras de patrones, PRM, es decir, moléculas que reconocen a los microorganismos por sus PAMP. Forman parte de las proteínas de fase aguda que se producen en el hígado. También se producen en macrófagos, neutrófilos y otras células. Las proteínas centrales del sistema llevan la letra C, por complemento, y un número que va del 1 al 9, aunque el número no representa el orden de participación.
Y bien, como les decía, pues aquí comienza a perder el audio, pero sin embargo el video habla por sí solo, ¿no? Ahí nos empiezan a explicar cómo va a comenzar la vía alternativa. Y recordemos, jóvenes, esta parte de la hidrólisis de C3 se va a dividir en dos fragmentos, C3A y C3B. Se tiene que pegar lo más rápido posible a una membrana, si no se va a desnaturalizar porque es muy susceptible en el medio. Reconoce al PAM, se pega de manera covalente y comenzamos la activación de la vía del complemento. Viene el factor B, que ya vimos que lo da el hígado, hace la división, se va a otra proteína y tenemos la primera convertasa, C3B, BBB. Para que se pueda afianzar este complejo necesitamos de la properdina. Ajá. Y entonces empiezan a dividir más convertasas de C3B, BB. Y recuerden que esta se va a convertir en la C3. Ahora sí, se une otra 3B y entonces este complejo de C3B minúscula, B mayúscula, B3B nos va a dar la convertasa de C5. Una vez que tenemos la convertasa de C5, se va a comenzar a venir todas las demás moléculas de manera completa. Ajá, C5, C6, hasta la poli. Vean ahí cómo ya está formado el complejo MAC. Y ahora nos van a hablar de la vía de las lectinas. Tenemos ahí nuestra molécula de lectina. Vean que son 4 patitas que tiene de alguna manera y nos dice cuáles más podemos utilizar. Y ahí va la primera pregunta para este pedazo, compañeros. La primera pregunta sería, ¿qué otras moléculas que nos da de ejemplo aquí el video también pueden desencadenar la vía del complemento? Ahorita las presento. Una era la ficolina, otra la lectina, que es la que siempre usamos, y había una tercera. Ya saben que me tienen que mandar la respuesta a través de WhatsApp. Empieza la división y se van a pegar. Aquí hace una corrección del video. Recuerden que yo les había dicho que en la actualidad la convertasa ya sería, en este caso, 4B y nosotros la seguimos manejando como 2A porque se dividía y aquí la parte pequeña que se va a la circulación no se va a llamar 2A, ¿no? Se iba a llamar 2B. Pero aquí él nos da el recordatorio de que ya de manera oficial a esa parte que se va a pegar al complemento se le va a seguir llamando 2B. Ustedes saben que para fines prácticos y porque en los demás libros todavía siguen manejando 2A, el único cambio que nosotros estamos manejando en comparación a este video es que la convertasa de C3 sería C4B 2A. De ahí en fuera todo lo demás sigue pasando. Una vez que tenemos al C3, es lo que dice, como se van pegando más moléculas de C3, hay una amplificación de la vía y esta amplificación de la vía no es más que nada que se empieza a llevar la vía alterna a la par. Ahora viene la vía clásica. La vía clásica, recuerden que es dependiente de anticuerpos, por lo tanto él explica ahí en el video que va a llevar más tiempo. Pero él nos pone de ejemplo cuáles son los anticuerpos que son capaces de desencadenar esta vía, IgM e IgG.
llega la proteína CQ1. Recuerden lo que les dije, el ejemplo es ahí 2 IgGs, se puede pegar una C1QR. Si fuera una pentamérica, solo necesitaríamos un solo anticuerpo y se va a pegar ahí. Ahí nos da un breve repaso, que además pues nos conecta, ¿no? El sistema de complemento nos va a conectar tanto la respuesta innata como la adaptativa. Básicamente lo que acaba de presentar ahorita en el video, ese resumen, es lo que ustedes realmente necesitan para el examen, jóvenes. Saber con qué inicia cada vía, cuáles son sus convertasas intermedias, C3 y C5. Al final todas dan el mismo resultado. Y bueno, aquí nos dice que todavía falta ver la parte de regulación, donde nosotros realmente abordamos como las proteínas más importantes en este y destruyen. En este y los repaso. Anticuerpos que se unen a los microorganismos. Ya los conoces. Pero a continuación, si te, que hay algo te voy todavía a más general? pasar la Unas segunda proteínas parte que hacen que ya habla prácticamente de todo la lo anterior. regulación Siempre están formal listas para actuar del y las complemento tienen desde los animales más cuando se antiguos trata de hasta los nuestras más células, modernos. ¿no? Porque ahorita vimos que el complemento se va a desencadenar pues siempre que hay un patógeno y demás. Sin embargo, pues también podría llegar a haber errores Este y grupo de entonces proteínas forman al podría sistema comenzar a del atacarnos complemento. a nosotros Son mismos. parte de la Y inmunidad por humoral eso es que innata, existen es decir, proteínas que están circulando en la reguladoras para sangre. este sistema. Fueron descubiertas por El su siguiente actividad video tiene bacteriolítica y igual por el actuar mismo en problema. conjunto con los Una anticuerpos para disculpa, destruir a jóvenes, los la primera microorganismos. parte De ahí se el nombre de escucha y la complemento. siguiente ya no, Pero no de igual solamente forma, existe esta función, está también posee subtitulado, otras que son que centrales para la insisto, yo les respuesta voy a mandar inflamatoria los e links para inmunitaria, que los vean con por lo que calma, este nombre de y si complemento no, le también queda a los la perfección. proyectamos en clase. Antes de entrar de lleno al tema, abordaré algunos. En la transmisión anterior vimos desde la activación del complemento hasta la formación del complejo de ataque a la membrana. En el proceso hay fragmentos que se quedan unidos y otros quedan libres. Ambos conectan con otros aspectos importantes de la inmunidad. Y es por eso que el nombre del sistema del complemento le queda a la perfección. Funciones del complemento. Como vimos, cuando se forman muchos poros sobre la membrana, se logra que la célula sea susceptible a la presión osmótica y ésta muera. Esta es la función lítica. Los microorganismos con membranas expuestas como bacterias gram negativas, protozoarios, virus envueltos y las células infectadas son más susceptibles a la destrucción. Antimicrobiana. Los fragmentos de C3A funcionan como las defensinas, unos péptidos antimicrobianos. Al asociarse sobre la membrana provocan la liberación de fragmentos de esta. Tal vez no es tan destructor como el complejo de ataque a la membrana, pero todo va sumando. Proinflamatoria. Los fragmentos de C3A, C4A y C5A se pueden unir a receptores en mastocitos y basófilos. Estos liberan vasoactivos como histamina y serotonina que favorecen la respuesta inflamatoria, incrementando la permeabilidad vascular para que salgan más moléculas y células al sitio de infección o daño. Quimiotáctica. Los fragmentos como C3A y C5A, siendo C5A el más potente, se unen a moléculas de adhesión en células del endotelio para que los leucocitos se detengan y puedan salir. Una vez afuera, son atraídos hacia los sitios de infección en donde hay una mayor concentración de estas moléculas. En el camino se van preparando generando prolongaciones de membrana para capturar y enzimas para destruir. Opsonizante. Los fragmentos que se quedan unidos covalentemente en los microorganismos son reconocidos por receptores de células fagocíticas, facilitando su reconocimiento, ingestión y destrucción.
Moléculas como lectinas, ficolinas y anticuerpos que se unen a los microorganismos también tienen esta función. Así que aunque tengan una capa de carbohidratos que proteja la membrana, como los hongos, bacterias gram positivas o los que tengan una cápsula, pueden ser marcados, reconocidos y eliminados. La unión de moléculas reconocedoras de patrones y anticuerpos a los receptores en estas células actúan de manera sinérgica con los receptores reconocedores de patrones, activando más rápido a células como macrófagos y células dendríticas, facilitando la fagocitosis, el procesamiento de antígenos y por lo tanto la inmunidad adquirida. Modulación de la inmunidad adquirida. Cuando las células presentadoras de antígenos reconocen microorganismos opsonizados por el complemento, mandan una señal a los linfocitos T cooperadores para generar una respuesta contra microorganismos extracelulares. Por otro lado, cuando los linfocitos B reconocen al complemento, sobreviven más tiempo y algunos se activan fácilmente por la vía independiente de T. Con esto producen anticuerpos naturales de tipo IgM que a su vez ayudan a la activación de la vía clásica. Eliminación de inmunocomplejos. El complemento se une a los inmunocomplejos y son reconocidos por los eritrocitos. Los eritrocitos llegan al hígado o el vaso en donde son capturados por macrófagos mediante receptores para anticuerpos. Fagocitan al anticuerpo con el microorganismo y liberan al eritrocito, o se comen todo junto. Homeostática. Las moléculas reconocedoras de patrones como C1, proteína C reactiva, lectinas e incluso la properdina se pueden unir a patrones moleculares asociados a patógenos, pero también a células dañadas o fragmentos de células mediante el reconocimiento de patrones moleculares asociados a daño. Hacen esto para ayudar a limpiar de las células que mueren en los tejidos de manera normal o por infección. Cuando no hay infección, el complemento es inactivado por sus reguladores que veremos en un momento, lo cual genera señales que impiden que las células fagocíticas se activen demasiado y se desencadene una respuesta que daña a tejidos propios. Regulación del complemento. Como ves, la cascada del complemento puede iniciar espontáneamente, y existe el riesgo que se active sobre células propias. Sin embargo, esto no ocurre en ausencia de infección. Esto se debe a que está finamente regulado en muchos niveles. Las primeras etapas de la regulación ocurren cuando C3 se hidroliza espontáneamente. Una vez que se separa, debe unirse rápidamente a una superficie celular, pero muy rápidamente porque son proteínas lábiles. Esto es que son susceptibles al calor, y por lo tanto se degradan. Otra protección inicial es porque C3b principalmente se une a lo extraño. Las células propias tienen moléculas como el ácido ciálico a las cuales C3b no se une fácilmente, y en caso de unirse es inactivado después. La activación en cascada permite que los componentes se activen de uno en uno de manera secuencial y jerárquica. No pueden saltarse pasos. Esto es la modulación a nivel de sustrato. Pero ¿qué pasa si alguno de estos mecanismos falla? Para esto están los reguladores de la activación del complemento que están presentes en la fase fluida o sobre la membrana. Los reguladores brindan protección a las células propias. Veamos algunos ejemplos de estos reguladores y cómo actúan. Inhibidor de C1. Controla al unirse a C1q y a sus proteasas R y S de manera irreversible, provocando la separación del complejo. Con esto se impide la activación de la vía clásica, pero también puede unirse a lectinas. Otro regulador con función similar es más. Y ahí, jóvenes, nos empieza a hablar de estas moléculas de regulación. La de C1 y NH la abordamos en clase. Las otras moléculas que nos están mencionando ahí en el video no las retomamos ahí, pero sin embargo son ejemplos que ustedes pueden retomar o hacer sus notaciones. Ahí nos hablan del factor H, cómo este factor H actúa para que no se pegue la C4b. Ahora nos va a hablar de aquellas que actúan a nivel de membrana. Una vez que ya se pegó cierta cantidad
de estas proteínas lábiles, que son las de complejo o de complemento, perdón, entonces van a llegar estas proteínas a inhibir que se sigan pegando, ¿no? Y ahí de las más importantes sería la de MCP, la de DAF, que también la platicamos en clase, la de CD59, jóvenes, la de vitromicina también. Y como nos lo dice ahí, sirven para regular, para que solo ataque a lo que es ajeno al cuerpo. Ahí nos dice que, bueno, hay ciertos patógenos que sí hacen susceptible, ¿no? Que evaden esta respuesta y nos explica cómo lo evaden. Y vean, hay ciertas bacterias y hongos a través de sus membranas, de que tengan lipopolisacáridos o sean ácido alcohol resistentes, hace que sean de alguna manera inmunes a este ataque del complemento. Nos habla del mimetismo. Y bueno, ahí también terminan dándote un breve comentario del por qué o cómo podrías ayudar a tu sistema inmunológico a estar mucho mejor preparado para ayudar también al complemento y a todas las demás células para combatir a los patógenos. En la transmisión anterior vimos desde la activación del complemento hasta la formación del complejo de ataque a la membrana. Bueno, jóvenes, después de estos dos videos, insisto, yo les voy a subir estos dos enlaces a través de Teams y ahí en Teams con calma podrán verlos. Yo les sugeriría de verdad que hagan un resumen de las proteínas que menciona, así muy breve el mecanismo que da, ¿no? En el caso de las reguladoras, en donde para la reacción, y si se darán cuenta, casi las que hablamos en la clase DAP, CD59, están como estas que son para inhibir, pero a nivel de membrana. Ajá. En cambio, sabemos en el caso de C1 y NH que esta es una que va a inhibir, pero antes de que se pegue a la membrana. Aquí de manera muy rápida esta hoja, insisto, ya la vimos en clase, ustedes también
la tienen impresa y se las preguntaba en un examen. Para los que no supieron, que fue la gran mayoría, cada uno de estos dibujos representaba una vía. Ajá. Y en el primero tenemos a la vía alterna. Sabemos que llega a C3 para que pueda dar inicio. Después se va a dividir, se va a la parte de C3A y nos quedamos con C3B. Posteriormente se va a pegar en este caso, se escinde la proteína de C3B con otra B, en este caso con el factor B, que se divide en BB. Y para que este quede mejor enlazado necesitamos a la properdina. A este complejo le llamamos convertasa de C3. La convertasa de C3 es C3B minúscula, B mayúscula, B minúscula. Posteriormente, ahora sí esta convertasa va a traer a otra C3 completa, que se va a dividir también. C3A se va a circulación y nos vamos a quedar con C3B. Y ahora todo el complejo se va a llamar C3B, BB, C3B. Este complejo se llama convertasa C5. Y entonces a partir de la C5 llega la unión de otra C5B, se vuelve a dar esta ruptura, se libera C5A a circulación y entonces comienzan a llegar, ¿no? Comienza a llegar C6 completa, C7, C8 y C9. C9 es una proteína más grande y después se empieza a formar la poli C9. Y entonces tenemos ahora sí el complejo de ataque a la membrana. Ajá. Para el caso de la vía de la lectina, se pega en este caso la lectina, se separa más P1 más P2 y llega otra vez. En este caso va a llegar la proteína C4 que se divide en dos. C4A se va a circulación, nos quedamos con C4B y posteriormente esta va a traer a C2. C2 recuerden que es la excepción y para nosotros se queda como C2B es la que se va a liberar a circulación y C2A es la que se va a pegar a 4B. Ahora sí, vamos a tener la primera convertasa. C4B2A es igual a la convertasa de C3, pero es la de la vía de la lectina y es la misma convertasa que se va a formar en la vía clásica. Entonces, posteriormente va a llegar una molécula de C3B, viene la división, nos quedamos con C3B y para ambas vías, tanto la vía de la lectina como la vía clásica, vamos a dar comienzo o a tener ese complejo que es la convertasa de C5, formada por C4B, 2A y C3B. Ahora sí ambas, en este caso las tres vías ya, van a reclutar a C5B. Esta se divide, sabemos que se pega C5B y se libera a circulación C5A. Ajá. Llegan otra vez para las tres vías, ¿verdad? C6, C7, C8, C9. Empieza la poli C9, se hace el complejo MAC y se perfora la membrana. Recuerden que todas las C3A y C5A son anafilatoxinas, se van a ir a la circulación y van a empezar a tener diversas funciones. Aquí está la formación del complejo de ataque a la membrana para que lo recuerdes. Ajá. C6, C7. El complejo de ataque a la membrana, en algunos libros ustedes van a encontrar que se empieza a llamar así a partir de la proteína C5B hasta la poli C9. Sin embargo, en realidad viene desde la proteína C6 a C9. Esa es la manera correcta.
Nada más para que tengan en cuenta cómo son las estructuras. Aquí tenemos el ejemplo para la vía clásica, está C1Q. Recuerden, C1Q se va a pegar a dos anticuerpos IgG o a una sola de IgM. Se pega aquí y pueden verla. Esta tiene una estructura compleja y es muy similar al caso de los anticuerpos, ¿no? Un poquito, pero más grande. En el caso de la lectina son muy parecidas, si se dan cuenta. Y aquí tienen la estructura, ¿no? Aquí les pongo una microfotografía, así es como las vemos en esos microscopios muy potentes. Miren, aquí están sus estructuras, es un poquito más complejo. Y entonces, gracias a esa estructura es como se va a fijar en la membrana y va a poder atraer a las proteínas de complemento. Ajá. Para recordar los 3 eventos que se llevan en el momento de la cascada del complemento, y también esta imagen se las ponía en el examen, había una versión que tenía la fagocitosis y había otra versión que tenía esto, que era la de C3A y C5A. En la primera imagen vamos a ver que tenemos al microorganismo, en su membrana ya tiene expresado a C3B. Y recuerden que a la par de que se está empezando a fijar todas estas proteínas del complemento, también va a llegar a ser reconocido por un macrófago, porque C3B es una opsonina. Y entonces va a encontrar su receptor el macrófago, que en este caso para quien está haciendo macrófago debe tener su célula un receptor para C3BR. Este C3BR va a reconocer a C3B, se va a unir y en ese momento empieza la fagocitosis. En el segundo evento que va a estar pasando, recuerden que al momento de que se va a desencadenar el complemento y se están escidiendo o anclando en la membrana, estas proteínas se van a liberar otras que son más pequeñas. Todas las que son A, por decirlo así, y C3A y C5A van a empezar el reclutamiento y la activación de leucocitos. Y entonces aquí ejemplo, neutrófilo y monocitos. Aquellos que estén haciendo neutrófilos y monocitos, ambas células deberán tener receptores para recibir o captar a estas células, ¿no? A estas proteínas, por decirlo así. Entonces viene C3A, ese triangulito, y tenemos un marcador en la membrana de neutrófilos y monocitos para ese, que se llama C3AR. Y entonces se va a poder unir. Del otro lado tenemos la misma situación, pero con la proteína C5A. Una vez que se unen en la membrana, envían vías de señalización y entonces estas células, estos leucocitos o polimorfonucleares, van a comenzar su ataque, ¿no? La destrucción contra el patógeno. El tercer caso, pues ya lo vimos tanto en el video como ahorita, y es el ataque, ¿no? La formación del complejo de ataque a la membrana. Por último, aquí les presento como recordatorio también cómo se activa el complemento, ¿no? Que hay una vía que es formalmente de la parte adaptativa y que, como nos mencionaban en el video, tarda más tiempo en desarrollarse. ¿Por qué? Porque los anticuerpos IgM van a tardar en estar en circulación al menos 7 días, si es una primera infección. Y los IgG van a estar en circulación hasta los 14 días. Entonces, este tipo de activación dependiente de anticuerpos va a tardar entre 7 y 14 días para empezar a llevarse a cabo. Mientras vamos a tener en la parte innata, pues que sí van a estar desarrollando la alternativa, ¿no? Y las vías de la lectina,
¿Por qué? Porque vamos a empezar a tener ese proceso de proteínas de fase aguda ahí en el hígado. Entonces, vayan conectando un poco, como de un lado, vía lectina y vía alternativa, se pueden empezar a desarrollar porque ellos son más dependientes, por decirlo así, de la parte innata. Pero en cambio, la dependiente de anticuerpos va a tardar más tiempo en comenzar a llevarse a cabo. Y de esta, pues de igual forma, ¿no? La imagen y lo que también ya te he estado platicando en otros videos y lo que te platiqué hace rato. Aquí vemos a la proteína C1Q, se pega a dos IgGs. C1Q se pega uno a uno con el anticuerpo IgM. Otra vez, para que les quede más claro, jóvenes, a lo mejor es muy repetitivo, pero muchos de ustedes tenían como todavía esa confusión. Y entonces, pues, decidí poner diversos esquemas. Y aquí vemos, ¿no? En la primera imagen dice está en sangre se forma un inmunocomplejo. Aquí tenemos a los anticuerpos, están bloqueando, están neutralizando un patógeno. Se va a desencadenar la vía del complemento, llega a C3b, empieza hasta C3b a trabajar y a la par podemos traer al eritrocito, ¿no? Que era también algo que nos platicaban en el video, ¿no? Que ellos se van a encargar de alguna manera de hacerlos más apetecibles para que se los fagociten. Pero una vez que se forman los inmunocomplejos, se tienen que destruir y es a través también de esta vía, ¿no? Van a llegar el eritrocito, entonces yo no pediré ningún eritrocito, hubiera sido bueno, pero en este caso el eritrocito, nada más para que lo tengan ahí en cuenta, tiene un receptor, un receptor para este tipo de anticuerpos, para el FC. Fíjense muy bien cómo la parte de parátopo ya está unida en todos los anticuerpos, ¿no? Los parátopos ya están en contacto con el antígeno, pero el FC está libre. Y entonces los receptores que se van a unir a esos son los FC que ya vimos en el video anterior. Y el eritrocito tiene unos FC para poder captar a estos anticuerpos neutralizantes. Primera pregunta, ¿cuáles son los anticuerpos capaces de funcionar en la neutralización? Y por lo tanto, ¿qué marcadores o receptores deberá tener el eritrocito en su membrana formalmente, ¿no? Ejemplo, si tú me dices que es una IgA, recuerda que el receptor de membrana tendrá que ser FC con la letra alfa, una R mayúscula, y lo que deberás investigar ahí es si es 1, 2 o 3, dependiendo. Entonces, va de nuevo la pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los anticuerpos capaces de actuar en la neutralización? ¿Y qué receptores tiene el eritrocito en su membrana para poder anclarlos? Recuerden que los va a anclar y entonces se los va a llevar para poder ser destruidos. Y aquí nos ponen que precisamente una manera en la que se lleva a cabo esa destrucción, pues es la fagocitosis. Y también nos mencionaba el video de manera muy interesante, ¿no? Que puede ser que vaya el eritrocito muy inocente a presentarle a macrófago este inmunocomplejo y bueno, en lugar de comerse nada más el inmunocomplejo, se lo come completo. En la siguiente imagen, aquí les presento, ¿no? Está la bacteria, se pega IgG y entonces llega la activación de complemento. A la par que tenemos la activación de complemento, vean la siguiente imagen, está el anticuerpo y se empiezan a pegar las proteínas C3.
Todas esas grises alrededor son C3. Entonces recuerden, ya está el anticuerpo ahí y está una C3. Es de alguna manera marcaje en la célula. Tenemos a la par la vía dependiente de anticuerpos y por otro lado también tenemos la vía alternativa. Se están llevando a cabo. Y entonces el fagocito va a tener receptores. Miren, fíjense aquí cómo está el fagocito, que en este caso, ¿cuáles son las células que fagocitan? Macrófagos, ¿no? Entre otros, va a tener receptor. Aquí está el FC para poder captar, o ser captado por el receptor de FC. Y también hay un receptor para C3b. Lo internaliza y empieza a llevarse el proceso de fagocitosis. Aquí está un resumen, este también ya la vimos en clase, tanto ustedes tienen una hoja del complemento como lo platicamos, ¿no? Y entonces aquí te enseñaba cómo era en este caso, la estructura de C1QR, cómo se forma el poli C9, que da igual al complejo MAC, cómo se van incidiendo estas proteínas. Y si lo notas, C7 y C8 ya van más ancladas, más profundas en la membrana. C5 es quimiotáctico y comienza a atraer a macrófagos a la lesión. Aquí está en la imagen muy clara, ¿no? Mastocitos y macrófagos son de alguna manera reclutados. ¿Por qué? Porque quiere decir que el macrófago y el mastocito tienen receptores en su membrana para C5A y 3A. Y aquí también C3A y C5A activan a los mastocitos y a los basófilos. Y aquí está. Vemos el complemento. Ahí nos dicen, llega y se pega a la membrana. Aquí está el ejemplo, C3B o C4B. Recuerda que si es vía lectinas o vía clásica, vamos a tener a la molécula C4B. Están los receptores en la membrana, va a captarlos y entonces va a comenzar el proceso de fagocitosis. Aquí viene otra vez el ejemplo de los inmunocomplejos. Está una proteína C1, arriba tenemos los inmunocomplejos, se pega la C3b y entonces aquí está el eritrocito. El eritrocito capta a la C3b a través de receptores y entonces se lo puede fagocitar. Te hago un recordatorio de la participación del macrófago en el complemento y aquí viene de nuevo, ¿no? Aquí están los receptores. Tiene receptor para la primera vía, en este caso la vía lectinas. Tiene un receptor para la convertasa de C3, por lo tanto, en la alternativa, y tiene receptores para C3A. Por lo tanto, comienza a fagocitar muchas veces cuando ya va a la mitad del proceso de la lisis celular, ¿no? Está la parte de reconocimiento, la activación y el proceso terminal de la vía. Aquella persona que esté haciendo el macrófago, aquí puede ver parte de los receptores con los que deberá contar su macrófago. En cuanto a los mecanismos de regulación, esta tabla ustedes también ya la tenían, jóvenes, y las más importantes que logramos platicar en clase fueron la molécula DAF y la molécula C1-INH. En el video también nos platicaron de ella y en el caso de la proteína C1-INH, ahora sabemos que actúa antes de que empiece el complemento a llegar a la membrana y DAF actúa ya a nivel de membrana. Esta tabla te sirve mucho porque aquí vas a poder ver DAF facilita la disociación de C4b y 2a. Entonces, cuando C4b ya se unió,
aparece DAF e impide que se pegue 2A. Por lo tanto, ya impide que se lleve a cabo el complemento. De esta manera tú vas a poder repasar. La siguiente de importancia es CD56 y esta inhibe a C5B cuando se va a pegar la C8, cualquiera de estas, y entonces evita que se lleve a cabo la polimerización. Entonces la proteína S modula la formación de MAC, actúa ahí a ese nivel para que no se pegue. CD59 lo mismo, pero en cambio, CR1 es luego al inicio, ¿no? Viene C3A en circulación, ya está a punto de llegar ahí a la membrana y en eso es captado por la proteína C1-INH e impide que se pegue. Nuevamente aquí te paso el mecanismo de regulación. Esto ya es antes de que se forme el complejo. Ya están casi todas las membranas, más bien, ya está casi toda la vía del complemento, no importa cuál sea, formada en la membrana. Y entonces aquí en la parte final, cuando ya comienza a llegar C6, C7, C8, C9, de manera normal, se va a formar el complejo MAC. Sin embargo, cuando llega CD59 o MASIF, también lo puedes encontrar así en los libros, CD59 o MASIF, te lo vuelvo a repetir, va a inhibir cuando se va a empezar a formar la poli C9. Aquí están las proteínas. Vemos a C6 unida a C5b, tenemos a C7, C8 y entonces está a punto de llegar C9 y se expresa CD59 en la membrana. Una vez que se presenta ahí en la membrana, inhibe que se pueda pegar CD9, y entonces se lleva a cabo la inhibición del complejo MAC. Otra manera de inhibirla es acá. Tenemos otra vez C5b unida a C6, luego C7 y C8. Se va a empezar a unir C9, pero en eso se expresa la proteína S o vitronectina y ella va a secuestrar casi todo el complejo. Vean cómo ya cuando se va a pegar de manera normal C8, en lugar de pegarse C8, se pega la vitronectina o proteína S, impidiendo que se pegue la C8 y por lo tanto C9 y se forme todo el complejo MAC. Esta es otra manera en la que frenamos que se lleve a cabo la activación de la vía del complemento en cualquiera de nuestras células. Por último, para que recuerdes, ahora que ya hablamos de cómo se lleva a cabo de manera normal el complemento, algunas moléculas reguladoras del mismo y ya platicamos de cómo actúa la C1-INH. Bueno, ya sabemos que ella va a impedir que se una la C3b. Pero cuando esta proteína C1-INH no funciona correctamente, entonces no va a impedir que C3 se pegue a las membranas. Por lo tanto, al estar ausente, vean lo que pasa. Aquí tenemos C1Q, se une a los anticuerpos, ¿no? En el primer paso. Pero si encontramos a la C1-INH, aquí impide, ¿no?, que se siga llevando. Porque ya no se va a poder pegar las demás proteínas. Pero cuando de manera anormal, por decirlo así,
esta proteína C1-INH no funciona, no va a inhibir. Y entonces se van a quedar esos ahora como inmunocomplejos. De un lado están unidos a una célula y del otro lado están antígenos y estas proteínas que son grandes van a empezar a formar a los macrófagos, los van a empezar a atraer, porque recuerden que este tipo de proteínas también desencadenan en la membrana fagocitosis. Comienza a atraer a los macrófagos y va a pasar un fenómeno muy similar como al macrófago que veían ya con depósitos de carbón. Y entonces aquí comienzan a verse estos macrófagos alrededor de estas células. Comienza un proceso inflamatorio en nuestras células sanas. Y entonces comenzamos a ver este tipo de cuestiones en los pacientes, ¿no? Esa exacerbación en la piel, pues no es más que nada por la acumulación de estas células fagocíticas que están intentando deshacerse de nuestras células sanas. Y también tiene que ver ahí mucho la bradiquina. La bradiquina empieza a hacer la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. Por último, cuando vimos este tema de complemento, cuando terminamos contenido 2 y empezamos a ver complemento, yo les decía, busquen unas tablas en los libros donde dice cuáles son los microorganismos que pueden evadir la respuesta inmunitaria y cuáles son susceptibles a la respuesta inmunitaria. Aquí yo les presento 2 ejemplos de tablas. Estas son bacterias que resisten de alguna manera todos estos mecanismos. Empezamos con los antígenos, como eran algunos, las características que debían tener. Después les platiqué de los anticuerpos, ya vimos cómo funcionan y ahorita platicamos de complemento. Estamos empezando a entrar con inmunidad innata. Estamos dando de alguna manera el repaso de atrás hacia adelante. Y entonces, yo espero que para este momento tú ya te sepas el nombre de alguno de estos patógenos. ¿Cuáles son los que formalmente van a evitar al complemento? ¿Sí? Aquí te pongo de manera muy general, tú acabas de tener tu parcial de microbiología donde solamente viste parásitos. Y entonces aquí te pongo unos ejemplos. Trypanosoma cruzi, y aquí te pongo sus estrategias de evasión y el resultado, ¿no? En este caso, actúan inhibiendo o engañando a los linfocitos TCD8. Causan inmunosupresión y bloquean las IgGs. Al no poderse pegar las IgGs, de alguna manera bloquea el complemento. Otro ejemplo, aquí está Giardia lamblia. Dentro de sus mecanismos, lo que hace es la evasión del R1. Otra pregunta que te voy a dejar. ¿Qué receptor evade Giardia lamblia? Si evade R1, ¿para qué va ese receptor? ¿En qué nos ayuda? En la presentación anterior yo les di ejemplos, les di unas tablas también en el video y vi que muchos no salieron muy bien. Es un tema, es un punto en el que ustedes deben trabajar, porque nombres de receptores sí te van a preguntar. Tú ya viste la importancia de que el anticuerpo, no solamente la parte de parátopo se va a buscar o va a buscar un epítope, sino que la parte FC, que es región efectora y que no es variable, nos sirve para poder atraer a las células, tanto de la parte adaptativa como de la parte innata.
Y entonces dentro de eso están esos receptores Fc. Y algunos de los mecanismos de evasión que tienen este tipo de parásitos y bacterias es por medio de esos receptores Fc. Los bloquean y entonces no podemos tener una, por decirlo así, no podemos tener una buena destrucción de este tipo de patógenos, porque la inmunidad adaptativa, que es tan específica, no logra hacer su función. Y la inmunidad innata, a pesar de todos los mecanismos que tiene, no logra hacerlo de manera efectiva. Y es por eso que aquí en la parte de abajo yo te pongo unas caricaturas y precisamente una de ellas te dice, ahí se ve como el parásito ya tiene una barba, ya está viejito y al lado hay una célula muy, pues muy persistente, pero también ya está viejita, ¿no? Y dice o sea, dice, ríndete, ¿no? Ya llevan mucho tiempo ahí peleando y es por eso que hay enfermedades recurrentes, porque te vuelves a enfermar o porque es muy difícil la eliminación de, en este caso, de parásitos, pues viene dada porque ellos tienen esos mecanismos de evasión. Si revisas muy rápidamente la tabla, casi todos tienen mecanismos de evasión a nivel de FCs, lo cual impide que haya anticuerpos específicos para poder actuar contra ellos, porque como no se pueden mandar las vías de señalización, se bloquean, pues nunca se van a formar, o bueno, sí se van a formar, pero van a tardar muchísimo más tiempo. Y esto también va relacionado con una práctica que vas a desarrollar a finales del segundo o principios del tercer parcial, que se llama pruebas cruzadas. Ajá. Y entonces ahí vamos a retomar esta parte y por qué algunas cuestiones te llegan a dar ese entrecruzamiento, porque algunas pruebas te pueden servir para determinado parásito, aunque en realidad comparten epítopes con otro y por eso nos dan un una prueba cruzada, ajá. Pero eso lo vas a aterrizar en la parte del laboratorio después. Por ahora, solamente te compete saber qué parásitos y qué bacterias son capaces de evadir, ajá, y a través de qué. Aquí en la otra tabla, que es el caso de las bacterias, el ejemplo más claro, pues son los Mycobacterium tuberculosis. Ajá. Mycobacterium tuberculosis evade la respuesta. También la Salmonella typhi, por eso reinfecciones en Salmonella, Helicobacter pylori, cuando ustedes lo estudien, ahí van a terminar de entender cuando vean su ciclo de esta bacteria, por qué es tan persistente, ¿no? Inclusive los pacientes llegan a tener tratamientos muy exhaustivos y aún así sigue resistiendo. ¿Por qué? Porque tiene mecanismos de evasión. Por último, aquí te vuelvo a presentar una imagen para que tengas bien grabado cómo actúa el complemento. Lisis, opsonización, atrae la respuesta inflamatoria. ¿Cómo? Pues a través de la quimiotaxis. Ajá. Produce degranulación, sí, a través de C3A y C3B, que son anafilatoxinas. Recuerda, anafilatoxinas van e inducen esta degranulación y van a estar muy presentes a la hora de alergias, ¿sí? Luego tenemos los inmunocomplejos y ahí viene fagocitosis. Por último, te vuelvo a dejar un video, nada más para que te quede bien claro el orden y cómo se van pegando cada una de estas proteínas. Es un video más corto y que tiene menos información, pero igual y es más breve para que lo puedas entender.
El sistema de complemento es uno de los componentes fundamentales de la respuesta inmune innata ante un agente hostil. Consta de un conjunto de moléculas cuyas funciones son potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y, la más importante, la lisis de microorganismos. El sistema de complemento está formado por aproximadamente 20 glucoproteínas que se encuentran en el suero de forma inactiva. Estos van a ser los simógenos, que al activarse de forma secuencial, luego de ser clivados, van a producir una serie de reacciones con la finalidad de destruir el microorganismo. Estos componentes van a tener 3 vías, que van a ser la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. Van a haber unas anafilotoxinas que van a ser los simógenos luego de ser clivados y los complejos de ataque de la membrana. En cada una de las vías va a haber un activador y un iniciador. El iniciador va a reconocer al activador. En la vía clásica, el activador va a ser la relación antígeno-anticuerpo y el iniciador el C1Q. En la vía alterna, el activador van a ser los PAMPs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, y el iniciador va a ser el C3b. En la vía de la lectina, el activador va a ser la manosa y el iniciador va a ser el MBL, que son las proteínas liberadoras de manosa. Ahora vamos a explicar la vía alterna. En la vía alterna, en la bacteria va a estar la proteína C3b, a quien se le va a unir el factor B. Luego va a llegar el factor D, quien va a clivar a la FB, y a estas dos, la C3b y la FB, las va a tener estabilizada una proteína, quien va a ser la properdina. Luego de ser clivada por el factor D a la FB, esta se va a convertir en dos, una estructura más pequeña, quien va a salir, que va a ser la BA, y una estructura más grande, quien va a ser la BB, que se va a quedar. Producto de la unión de C3b y BB, se va a formar una convertasa, quien va a ser la proteína C3. Esta se va a unir a la bacteria y va a ser nuevamente clivada. Va a salir C3A y se va a quedar C3b. Esto formará una nueva convertasa, quien va a ser C3b, BB y C3b, y va a convertirse en C5. La C5 se unirá también a la bacteria y va a ser clivada. Se quedará C5b y saldrá C5A. Luego se van a unir el complejo de ataque a la membrana, que van a ser las proteínas de C6, C7 y C8, que son las que no se clivan. Por último va a llegar C9, quien es la proteína que está compuesta por 12 filamentos que van a generar poros y van a perforar a la membrana para producir un intercambio de líquido entre el interior de la bacteria y el exterior, y se van a producir un intercambio de nutrientes en donde se va a dar la lisis, o sea, la muerte de la bacteria. Esta lisis va a producir una liberación de PAMPs. La vía clásica va a comenzar con la relación antígeno-anticuerpo. Luego va a llegar la proteína C4, quien va a ser clivada y se va a quedar la C4b y va a salir la C4a. Se le va a unir la proteína C2, pero en este caso va a quedarse la C2a y va a salir la C2b. Producto de estos dos va a salir una convertasa que va a ser la C3. Esta va a ser clivada nuevamente y va a quedarse la C3b y va a salir la C3a. Producto de esto va a salir otra convertasa de la C4b, C2a y C3b, va a llegar la C5. La C5 va a ser clivada, se queda la C5b y sale la C5a. Y después de esto llega de nuevo el complejo de ataque, que es de C6, C7 y C8. Y por último la C9, por lo que va a abrir otra vez los poros y van a producir el intercambio de nutrientes y se va a dar inicio a la lisis. Por último, la vía de las lectinas, que va a ser iniciada por la MBL, que es la proteína liberadora de manosa, y luego se repite el mismo proceso hasta llegar a C9 y volver a producir la lisis.
Muy bien, jóvenes, pues espero este breve repaso les sirva de verdad nada más para que ya terminen de entender realmente esta parte. Ustedes sí la han entendido o llevado mejor porque hemos estado platicando El sistema de mucho al complemento es respecto. uno de los componentes Nos fundamentales de la vemos. respuesta